En esta clase toca el turno de ver la operación de composición de funciones. ¿Qué es una composición de funciones o cómo se realiza? Ya vimos en una clase anterior cómo evaluar una función en un determinado valor de la variable independiente. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos una función dada por f que depende de x, por ejemplo, dada como x cuadrada más 1, si nos piden evaluar f en 3, esto significa que hay que cambiar el valor de x por el valor de 3, entonces quedaría 3 al cuadrado más 1. Es decir, se hace una sustitución por cada elemento de x según el valor que estamos dando para esta variable. Entonces quedaría 3 al cuadrado va a dar 9 y 9 más 1 va a ser igual a 10. Entonces, el hecho de evaluar f en 3 significa encontrar el valor del rango que corresponde a un valor del dominio de 3. ¿Para qué lo anterior? Pues es básicamente para darnos cuenta que la operación de composición de funciones, que la vamos a denotar por f seguido de este símbolo, que significa composición, o f compuesta de g, es prácticamente evaluar la función f en otra función que será g. Hay que hacer una distinción. Si nos piden f compuesta de g, será f evaluada en la función g. Pero si nos piden g compuesta de f, entonces esto sería la función g evaluada en la función f. Vamos a hacer algunos ejercicios con funciones particulares o específicas para que nos quede claro en qué consiste esta operación de composición de funciones. Tenemos aquí dos funciones, f dada por x cuadrada más 3x y g dada por 2x cuadrada más 1. Vamos a realizar primero la operación de f compuesta de g. Esto también se puede denotar por f compuesta de g que dependen de x. Como podemos observar, ambas funciones dependen de la variable independiente x. ¿Qué significa evaluar f en g? Básicamente la composición de funciones, entonces hay que hacer una evaluación de nuestra función base, que es f, en la función a la que estamos, o en la que estamos evaluando. Es decir, como f está dada por x cuadrada y vamos a evaluar en g, entonces hay que cambiar nuestra x por una g, es decir, daría g cuadrada más 3 por g. ¿Pero qué es g? G es la función 2x cuadrada más 1. Entonces, en realidad, esta operación de composición de funciones es una sustitución de una función dentro de otra función. Así es que tendremos g al cuadrado más 3g será, sustituyendo lo que vale la g, que es 2x cuadrada más 1, nos quedará g al cuadrado es 2x cuadrada más 1. Ahí estamos sustituyendo lo que vale la g según la definición de la función. Esto está al cuadrado, entonces va al cuadrado más 3 por g. Es decir, 3 por lo que vale la función g, que es 2x cuadrada más 1. Desarrollamos el binomio de 2x cuadrada más 1. Eso dará el cuadrado del primero, 4x al cuadrado y al cuadrado dará 4x cuarta, más el doble producto del primero, que es 2x cuadrada, por el segundo, que es 1, más el cuadrado del segundo, es decir, 1 al cuadrado, que dará 1. Y en el otro término no hay que desarrollar binomios, simplemente una multiplicación del 3 por los dos términos que están dentro del paréntesis. 3 por 2x cuadrada dará 6x cuadrada y 3 por 1 da 3. En la simplificación, 4x cuarta más 2 por 2 y por 1 dará 4 y queda la x cuadrada más 1 más 6x cuadrada más 3. Identificamos términos semejantes, el 4x cuadrada con 6x cuadrada y el 1 con el 3. Entonces esto nos conduce a que
la composición de funciones f compuesta de g nos quedará 4x cuarta más 10x cuadrada más 4. Es decir, f compuesta de g nos llevó a la función 4x cuarta más 10x cuadrada más 4. Ahora vamos a realizar la operación g compuesta de f para ver si es lo mismo que f compuesta de g. En otras palabras, para ver si la operación de composición es conmutativa. Entonces, aquí la función que tenemos como base es g. Nuestra función g, que es 2x cuadrada más 1, se va a componer de f. Entonces, esta operación g compuesta de f es g evaluada en f. Como g es 2x cuadrada más 1, entonces ahora será 2f cuadrada más 1. Y dado que f es x cuadrada más 3, hay que sustituir esto por el valor de f, y entonces será 2 por f cuadrada, es decir, 2 por x cuadrada más 3x, que es lo que vale f. Esto va al cuadrado, dado que estamos sustituyendo un g, más 1. Vamos a desarrollar el binomio, multiplicamos por 2 y al final sumamos un 1. Entonces, desarrollado el binomio, vamos a mantener el 2 afuera, quedaría x al cuadrado, quedará x a la cuarta. Eso significa el cuadrado del primero. Más el doble producto del primero, entonces voy a cambiar este paréntesis por un corchete para agrupar mejor o que se vea mejor. Entonces sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero, que es x cuadrada, por el segundo, que es 3x, más el cuadrado del segundo. Como el segundo es 3x al cuadrado, dará 9x cuadrada. Cerramos el corchete y no omitamos el 1 que está al final. Ahora, si seguimos dejando fuera el 2, ya podemos cambiar por paréntesis, x cuarta. Aquí multiplicamos el 2 por 3, eso dará un 6. X cuadrada por x quedará x cúbica más 9x cuadrada y el más 1. Desarrollamos la multiplicación del 2 por todos los términos, quedará 2x cuarta más 2 por 6 va a dar 12, x cúbica, y 2 por 9, 18x cuadrada más 1. No hay términos que se puedan simplificar, por lo tanto, la composición g compuesta de f va a ser 2x cuarta más 12x cúbica más 18x cuadrada más 1. Y bueno, con esto acabamos de observar que la operación de f compuesta de g no es igual a g compuesta de f. En otras palabras, la composición de funciones no es conmutativa, aunque hay que ver que existen casos particulares, más adelante quizás saldrá alguno, donde f compuesta de g nos conduce a lo mismo que g compuesta de f, pero eso va a depender de las particularidades de las funciones que nos estén dando. La operación de composición de funciones tiene muchas aplicaciones en el cálculo para desarrollar lo que es la derivada de una función. Se suelen utilizar funciones compuestas para avanzar el ejercicio o para simplificar el ejercicio de derivación. De la misma manera, en cálculo integral, cuando se tengan que integrar algunas funciones por algunas sustituciones, esas sustituciones básicamente componer una función de otra. Aquí tenemos un ejemplo donde nos piden expresar la función f mayúscula que depende de x, que es igual a raíz cuadrada de 6x cúbica más 8, como la composición de dos funciones f minúscula y g. Entonces, prácticamente lo que tendríamos que hacer es identificar que la función f mayúscula consiste de una raíz cuadrada
y dentro de esa raíz cuadrada, pues bueno, tenemos el 6x cúbica más 8. Así es que podríamos decir que la función f minúscula es simplemente raíz de x, mientras que la función g sería lo que está dentro del radical, es decir, 6x cúbica más 8. Así, si nos piden que expresemos esa función como una composición de dos funciones f y g, pues entonces sería f compuesta de g es f evaluada en g. Como f es raíz cuadrada de x, entonces será raíz cuadrada de g, dado que estamos evaluando en g. Y como g es la función 6x cúbica más 8, entonces nos quedará la raíz cuadrada de 6x cúbica más 8, que como podemos ver es la función f mayúscula. Hay que observar que no daría lo mismo al poner la función g compuesta de f, porque g compuesta de f significa g evaluada en f, como g es 6x cúbica más 8, entonces sería 6f cúbica más 8, y sustituyendo lo que vale la f, que es raíz de x, entonces quedaría 6 por raíz de x al cubo, hay que ver que está afectado por el cubo, más 8. Y bueno, se podría ahí hacer quizá alguna simplificación, pero por supuesto no vamos a llegar a lo mismo. Así es que la manera de expresar la función raíz cuadrada de 6x cúbica más 8 como una composición de funciones es eligiendo nuestra f como raíz de x y eligiendo nuestra g como lo que está dentro del radical, 6x cúbica más 8. Vamos a hacer un ejercicio más. Tenemos la función f dada por 2x más 4 y la función g dada por 1 sobre 2x más 4. Entonces, comencemos con f compuesta de g. F compuesta de g significa f evaluada en g. Así es que lo que podemos hacer es tomar nuestra función f y, dado que es nuestra función base, volverla a escribir. Es decir, f vale 2x más 4. Pero como estamos evaluando en g, entonces hay que cambiar esa x por una g. O sea, quedaría 2g más 4. Y luego sustituimos lo que vale la g, que la g es 1 sobre 2x más 4. Así es que quedaría 2 por g, que es 1 sobre 2x más 4, y esto está sumándose con un 4. ¿Sí? No hay que olvidar el 4 que se está sumando. Por lo tanto, quedaría multiplicar un entero por una fracción. 2 por 1 va a quedar 2 sobre 2x más 4, sumado con un entero que es 4. Podemos sumar una fracción algebraica con un entero, entonces podemos poner un denominador 1, y el denominador de la fracción resultante será la multiplicación de 2x más 4 por 1, entonces eso va a ser 2x más 4, y después hacemos una multiplicación cruzada, 2 por 1 va a dar 2, y el 4 se multiplica por 2x más 4, entonces quedaría 4 por 2x más 4. Vamos a realizar el álgebra del numerador, entonces quedaría 2 más 4, multiplica ambos términos, 4 por 2x daría 8x, 4 por 4 daría 16, y esto va dividido sobre 2x más 4. El 16 se simplifica con el 2, eso dará 18, y entonces la operación de composición de funciones f compuesta de g nos conduce a que quedará el 8x, 16 más 2 da 18, y eso dividido sobre 2x más 4. Que aquí incluso se puede hacer una factorización de un 2, tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, si factorizamos un 2, arriba quedará 2 por 4x más 9, dividido entre, factorizando el 2 abajo, quedaría x más 2, perdón. Entonces se cancela el 2 del numerador con el 2 del denominador.
ambos salieron de la factorización y entonces la composición nos quedará 4x más 9 dividido sobre x más 2. Esa es la operación f compuesta de g. Ahora vamos a hacer la operación g compuesta de f. Esto significa g evaluada en f. Así es que vamos a tomar como base la función g. Entonces la función g es 1 sobre 2x más 4, pero como estamos evaluando en f, entonces hay que sustituir ahí una f y quedaría 1 sobre 2f más 4. Pero ¿qué vale f? F es la función 2x más 4, así es que quedaría 1 sobre el coeficiente de 2 por f, que f es 2x más 4, y a esto se le estaba añadiendo el 4, entonces más 4. Va a resultar más simple que en el caso anterior, porque aquí solo hay que hacer la operación de multiplicación del 2 por los dos términos, luego se simplificamos con el 4, entonces quedará 4x más 8 más 4. Y simplificando 8 más 4 queda 12, entonces esto nos queda 1 sobre 4x más 12. Por lo tanto, la operación de composición g compuesta de f es 1 sobre 4x más 12. Ahora tenemos la función f dada por x cuadrada más raíz de x y la función g dada por x cuadrada. Entonces vamos a obtener f compuesta de g primero. Esto será f evaluada en g, lo cual significa que si f es x cuadrada más raíz de x, entonces será g cuadrada más raíz de g. Ya estamos haciendo la evaluación de f en g. Y sustituyendo lo que vale g, que es x cuadrada, entonces dará g, se sustituye por x cuadrada, entonces será x cuadrada, pero al cuadrado, más raíz de g, que como g es otra vez x cuadrada, nos quedará esto. X cuadrada al cuadrado da x a la cuarta. Y raíz cuadrada de x cuadrada da x, se cancela el cuadrado con la raíz. Estrictamente hablando, eso da valor absoluto de x. Ya lo veremos más adelante, pero para propósitos prácticos en este momento lo podemos dejar como x a la cuarta más x, simplemente. Entonces ahí tenemos f compuesta de g. Vamos a hacer aquí mismo g compuesta de f. Entonces g compuesta de f significa g evaluada en f. Como g es simplemente x cuadrada, entonces será f cuadrada. Pero al sustituir lo que vale la f, que es la suma de estos dos términos, entonces ahí nos quedará un binomio al cuadrado, es decir, la suma de los dos términos de f, que son x cuadrada más raíz de x, y está afectado por el cuadrado que viene de la definición de g, o de cómo está definida. Hay que desarrollar ese binomio al cuadrado, entonces quedará el cuadrado del primero va a ser x al cuadrado dará x cuarta, más el doble producto del primero, que es x cuadrada, por el segundo, que es raíz de x, más el cuadrado del segundo, que es raíz de x al cuadrado. Se va a cancelar cuadrado con la raíz y entonces nos quedará x cuarta más 2x cuadrada por raíz de x más x. Y de esta forma podemos dejar el resultado de la composición g compuesta de f. Mientras que f compuesta de g nos llevó a x cuarta más x. Es una forma más simple que la que aquí tenemos para g compuesta de f.